¿Qué tal, queridos amigos? Este es nuestro tercer video que hablamos sobre metodología de la investigación en base a este libro, y hoy vamos a comentar un estudio del mismo autor sobre las concepciones distintas que tienen los profesores sobre el método científico. En efecto, este autor hizo una investigación para preguntar a los estudiantes cómo los evalúan, cómo los asesoran sus profesores. Y el autor encontró tres tipos de concepciones que tienen los docentes sobre el método científico. Entonces, este video tiene dos públicos o dos objetivos. Por un lado, a los estudiantes, ayudarles a entender por qué cuando le envían su proyecto de tesis a un profesor y luego le envían a otro, le dicen, corrige esto, que el anterior les había dicho que estaba bien. O cuando cambian de asesor, algunos son tan radicales que cambian desde el inicio de la investigación, del proyecto de tesis. Por un lado, entonces, ayudará a los tesistas a entender mejor a los asesores de tesis y a los jurados también. Por otro lado, ayudará a los jurados y asesores de tesis a reconocer en cuáles de estas concepciones se encuentran, o puede ser una mixtura de cualquiera de las tres. Las posturas didácticas de los docentes que enseñan seminario de tesis, metodología de la investigación, etc., se resumen en las siguientes. La primera, una visión inductivista o un enfoque estrictamente cuantitativo. ¿Cómo saber si mi profesor es inductivista? Hay algunas formas para reconocerlo. Primero, se enfoca mucho en el tema de la operacionalización de las variables. Habrán escuchado, yo lo hago siempre, que prioriza por sobre todas las cosas que la matriz de consistencia esté bien, que estén bien la operacionalización de las variables, el instrumento, etcétera, etcétera. Esta concepción no presta importancia al marco teórico o la creatividad del investigador. Por ejemplo, esto es bien importante porque hay algunas universidades en las cuales el marco teórico es 2 páginas, 3 páginas. Desvaloriza los enfoques cualitativos y los métodos no numéricos. Esta es otra forma de entender o reconocer a este tipo de docentes. Hay docentes que cuando tú le planteas un proyecto de tesis, una idea, y esta es una idea cualitativa, el docente dice que es muy fácil, no tiene valor científico o simplemente la rechaza. Otra forma de reconocer muy bien a un docente con enfoque cuantitativo o inductivista es que informa sobre las técnicas de investigación para recoger la información y las técnicas para procesar utilizando estadística. Enseña a investigar usando manuales de metodología. Le da mucho peso a lo cuantitativo. Ojo, no estoy diciendo que esto esté mal. O sea, hay cosas que son muy valiosas. Hay cosas que no. Por ejemplo, desvalorar el enfoque cualitativo es totalmente pésimo. Pero hay razones para reconocer ciertas características. Segundo enfoque, el enfoque conceptualista. ¿Cómo es un profesor que tiene el enfoque conceptualista? Se centra bastante en la discusión conceptual, como qué es una hipótesis, qué son variables, de qué clase teórica. Le da mucho énfasis a las clases teóricas más que investigar. O sea, si el anterior profesor te decía, mira, tu variable tiene dimensiones inadecuadas, el indicador no está bien, o la definición operacional no es la mejor, este profesor, el conceptualista, se concentra más en decirte qué es tal cosa, que en hacer el producto, que en hacer la matriz, que en hacer la operacionalización. Discute conceptualmente cada paso de la investigación. Luego, y esto es lo peor, pide que el alumno desarrolle cada tema sin la mayor asesoría procedimental. Este es un punto clave, porque hay muchos docentes que son muy hábiles en la metodología, conocen mucho, pero a la hora de transferir el conocimiento teórico a lo práctico mediante el procedimiento, no hay forma. Entonces, así son los profesores conceptualistas. Y por lo tanto,
descuida el desarrollo de habilidades prácticas en el estudiante. El estudiante hace lo que puede, como puede. Esto me pasó a mí en el doctorado porque teníamos profesores que eran muy hábiles, muy capaces, pero a la hora del procedimiento, no. Y el tercer enfoque o el tercer tipo de profesores sería aquel que está centrado en la estructura formal del proceso de investigación o aquel que tiene una visión pragmática rígida. Se centra en el producto informe. Se han dado cuenta que hay algunos que ya tienen en su mente cada paso, cada elemento, cada componente del informe de tesis. Que el resumen debe tener 250 palabras, la numeración inferior izquierda, no ajustado en APA, etcétera. O sea, cuestiones formales, que obviamente están muy bien, pero esta mirada pragmática desatiende lo procedimental y desatiende lo teórico. Entonces, para cerrar este video, diremos, ¿qué se espera entonces de un profesor? Se espera no que se quede estancado en cada una de estas formas de concebir la ciencia, porque al final y al cabo, los asesores y los profesores son producto también de su formación. Así nos enseñaron nuestros profesores, así lo aprendimos. Pero, como docentes, tenemos el deber y la posibilidad de romper los esquemas en los cuales fuimos enseñados y ampliar nuestra concepción de la ciencia, de manera que nuestros tesistas tengan mejores herramientas y más capacidades para desarrollar su investigación. Para finalizar, diré qué es lo más importante de cada una de estas concepciones y qué se espera del asesor de tesis. Se espera que tenga los tres, eso es lo ideal. Se espera, por ejemplo, que tenga la capacidad de distinguir entre una operacionalización adecuada y una inadecuada. Debe ser capaz de valorar tanto el enfoque quali como el quanti. Debe reconocer que la estadística es muy útil y valiosa, pero no lo es todo. Y eso hablaremos sobre el fetichismo estadístico más adelante, más o menos por el video 20 aproximadamente. Sobre el enfoque conceptualista, es vital que los docentes sepan, por ejemplo, eso vamos a hablar en el video número 13, ¿qué es la hipótesis? Muchos estudiantes confunden entre la hipótesis sustancial, la hipótesis estadística. Creen que es lo mismo, entonces no. Por eso un enfoque conceptualista es muy valioso para tener razones de por qué elegimos tal enfoque, tal propuesta, por qué usamos tales términos. Pero no debemos descuidar las habilidades prácticas. ¿Y qué es lo más valioso de la visión pragmática? El producto informe. Porque a veces hay docentes que saben mucho de metodología, que saben mucho de conceptos, pero a la hora de trasladar eso a lo que pide cada universidad, porque cada universidad es un mundo, es una experiencia única, falla. Por ejemplo, en mi caso, en mis primeras asesorías de tesis, yo no sabía, a pesar de que yo tenía el documento oficial de la universidad, me era un poco difícil decir, sí, hace esto o lo otro, o el tema de los trámites. Entonces, noten que los docentes se distribuyen en estas tres formas de enseñar y concebir la ciencia, o la metodología de la investigación. Entonces, para estudiantes ya saben por dónde ir, y para docentes ya sabemos qué mejorar en nuestra práctica docente. Eso sería todo por este video, y en el siguiente nos vamos a encontrar viendo nuevamente el tema de asesoría, pero ahora las limitaciones que tenemos nosotros como asesores de tesis. Eso sería todo por este video. Nos vemos, cuídense mucho.